Consideremos entonces un ejemplo y asumamos que x1 hasta xn son variables y d provenientes de una normal con parámetros mu y sigma cuadrados. Te recuerdo aquí que el vector θ en este caso va a tener dos componentes, mu y sigma cuadrado. Entonces nuestro objetivo es calcular la información contenida en x1 acerca de θ, la información contenida en toda la muestra acerca de θ y la información contenida, esto es θ, toda la muestra contenido en θ, es decir, así, y la información contenida en el promedio acerca de θ. Entonces, acá yo no voy a hacer los cálculos en detalle porque son muy simples. Tú te das cuenta que en realidad lo que significa esto es considerar la densidad de la normal, mu sigma cuadrado, y tú sabes que esto es 1 partido por raíz de 2 pi sigma por e a la menos 1 medio x menos mu partido por sigma al cuadrado, donde el x está en los reales, mu también está en los reales y sigma es mayor que 0. Entonces tú lo que tienes que hacer es aplicar las fórmulas del video anterior para obtener la información. Por ejemplo, la primera componente sería la información i11 de θ, que es la derivada, ¿cierto? La esperanza de la derivada respecto a mu. Esto resulta ser 1 partido por sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces tú tienes que hacer el logaritmo de la densidad, después tienes que hacer la primera derivada respecto a mu, y después entonces tienes que elevar al cuadrado eso y aplicar la esperanza o la segunda fórmula con la segunda derivada para obtener este resultado. De la misma manera, si tú calculas mu 2,2 respecto a θ, esto va a ser 1 partido por 2 sigma a la cuarta. Y una cosa que es interesante es que las componentes fuera de la diagonal son iguales, 1, 2 de θ, y son iguales a 0. Por lo tanto, si queremos ver la matriz de información de x1, ¿ok?, respecto a θ, entonces eso va a ser ese elemento, 1 partido por sigma cuadrado, 0, 0, y la segunda componente es 1 partido por 2 sigma a la cuarta. Ya. Entonces tenemos un vector bidimensional y la matriz de información respecto a una variable del parámetro θ, eso es esa matriz. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo calcular la cantidad de información ahora respecto a todo el vector? Bueno, tú tienes esa propiedad de que esto es n veces la cantidad de información de Fisher contenida en x1, es decir, tenemos que multiplicar por n esto. Por tanto, esa matriz es n partido por sigma cuadrado, 0, 0 y n partido por 2 sigma a la cuarta. Entonces tenemos la matriz de información de Fisher de x1 respecto a θ, es decir, esto está ok. Tenemos la cantidad de información de x, y ahora lo que nos queda es calcular la cantidad de información de Fisher respecto al promedio. ¿Ok? Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la distribución del promedio. Tú sabes bien que si esta es una muestra aleatoria de tamaño n, proveniente de la normal mu sigma cuadrado, entonces la distribución exacta del promedio es normal con media mu y varianza sigma cuadrado partido por n. ¿Te recuerdas? Esa es la distribución del promedio. Entonces ahora tienes que usar esta densidad para obtener la matriz de información del promedio. Yo voy a anotar aquí los resultados que obtuve de ese cálculo. Eso es n partido por sigma cuadrado, 0, 0 y 1 partido por 2 sigma a la cuarta. Entonces lo que tú puedes hacer ahora es hacer la comparación. Lo siguiente, mira, que comparemos cómo es la cantidad de información de Fisher de toda la muestra respecto a θ, menos la cantidad de información de Fisher que está contenida en el promedio. O sea, la pregunta es, ¿en el promedio está toda la información que está en el vector completo de la muestra? Y la respuesta es que no, porque fíjate, si yo tengo aquí esa matriz
y le resto esta matriz, lo que va a suceder es que va a quedar 0, 0, 0. Y en la última componente va a quedar, fíjate, eso menos eso. Es decir, va a quedar n menos 1 partido por 2 sigma a la cuarta. Ok, eso, n menos 1 partido por 2 sigma a la cuarta. Y esta matriz, entonces, es una matriz semi-definida positiva. Es decir, hay mayor cantidad en toda la muestra, mayor información respecto a teta que solamente en el promedio. Entonces la pregunta natural es, bueno, ¿qué quedó fuera? Bueno, y en realidad lo que tú puedes ver acá es que este es un espacio paramétrico de dimensión 2 y estás tratando de encontrar la información con un solo estimador. Por tanto, ¿qué tendrías que agregar acá? Bueno, y la respuesta es muy simple. Si tú calculas la cantidad de información, bueno, ya la tenemos, del promedio, y a eso le adicionas la cantidad de información de la varianza respecto a teta, entonces eso da exactamente la cantidad de información que hay en toda la muestra. Es decir, la información del promedio más la información de la varianza es suficiente, por ejemplo, para estimar ese parámetro. ¿Te das cuenta? Y eso lo probamos nosotros cuando vimos suficiencia, pero ahora estás cuantificando que la cantidad de información de esos dos estadísticos es suficiente para, digamos, para explicar el parámetro teta en función de la información que hay contenida en toda la muestra.